En este video estaremos analizando el método de aproximación del trapecio, que es el segundo método. Prácticamente consiste en calcular el área bajo la curva mediante barras, eso ya lo sabemos, pero aquí la gran diferencia de que no va a pasar por el punto medio, sino que va a venir pasando por este punto y por este punto, y aquí tenemos la barra. Por lo cual nosotros conocemos que para calcular el área de un trapecio, la base mayor para la base menor por la altura y entre 2. Vamos a hacer un recordatorio sobre el método del punto medio. Vamos a utilizar en este caso para el método del trapecio. Nosotros ya tenemos la sumatoria de las barras. Lo vamos a multiplicar por la anchura y lo vamos a dividir entre 2. Y ahí vamos a establecer también estas barras de aquí. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo viene siendo el coeficiente y el coeficiente por las alturas. Vamos a eliminar, si ustedes recuerdan, el punto medio por el coeficiente, por lo cual eso es lo que vamos a eliminar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre el punto medio. Nos pasamos aquí. Bueno, esta es la función. Si ustedes recuerdan, la primera que yo expliqué del punto medio fue una función así, algo así, de x cuadrada más 1. Ahí está. Teníamos n igual a 5. ¿Cómo calculamos la anchura? Bueno, voy a hacer un recordatorio. La anchura delta x es igual a b menos a entre n. ¿Quién es a? Pues 0. ¿Y quién es b? 2. Eso ya lo sabemos. Si nosotros sustituimos los valores, 2 menos 0 entre 5 nos da 2/5, que es igual a 0.4, por lo cual la anchura de cada barra pues es igual a 0.4. Entonces lo hacemos con el método del punto medio. Tenemos 1, 2, 3, tenemos las 5 barras. Este método consistía en la intersección en los puntos medios. Era la característica particular. Entonces, en donde esta área de aquí compensaba a la de acá, y así sucesivamente en cada uno de ellos. Bueno, en este método de trapecio ya no va a ser eso. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar lo mismo, el n igual a 5, para que sea exactamente lo mismo, y vamos a comparar los métodos y vamos a ver cuál es más exacto. Entonces empezamos igual, son las 5 barras, 1, ya sabemos que la anchura es 0.4 en cada uno de ellos, no puede haber anchuras diferentes. Vamos a intersectar los métodos, las alturas de inicio y de fin. Entonces, si se fijan, el fin de la barra 1 es el inicio de la barra 2. Entonces se está repitiendo. Se está repitiendo 2 veces y se los hago mención porque aquí nosotros vamos a manejar unos coeficientes que te dicen, los coeficientes es igual a 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque se repiten, excepto los extremos. Los extremos no. Por eso estoy haciendo hincapié en eso. Bueno, ya que tengamos nosotros eso, vamos a unir el punto de inicio con el punto de fin. Así. Así. Entonces, si fijan, queda una media luna en la parte de abajo, que prácticamente ese es el error. Bueno, ahí lo exageré. Ahí están las 5 barras. Las posiciones no nos vamos a olvidar de ellas. Las posiciones son 0. Recordemos, antes de que me pasen las posiciones, que estos valores de aquí, estos de aquí, vienen siendo las xy. ¿Y cómo las calculamos? Con la misma fórmula. La fórmula de xy, recuerden que es igual a a, en este caso a vale 0, a, y le sumábamos la posición y lo multiplicábamos por la anchura. Meramente nos tiene que dar esos mismos valores, pero ya lo sabemos. Bueno, entonces las posiciones pues son las mismas, no cambian. Posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 5? Porque n es igual a 5. Entonces vamos a calcular o vamos a establecer una tablita. La tablita la vamos a hacer así como dice. Nada más vamos a anexar la parte de coeficientes y el coeficiente por la altura. Lo vamos a hacer manual. Entonces iniciamos una nueva hoja y vamos a establecer nuestra tabla. A ver, empezamos con las y. Recordemos que las y va de 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Ahora las XY. Recordemos que esas XY, me voy a ir para atrás, lo voy a hacer manual, son estos valores. Los valores de 0, 0,4, 0,8, 0,1, así sucesivamente. Esos son los valores de XY y se calculan con la fórmula. Pero lo vamos a comprobar. Voy a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula, aquí la voy a poner, igual ahorita la voy a borrar. Recordemos que es igual a A más la posición por la anchura. Empezamos. ¿Cuánto vale A? En este caso vale 0 más la posición, en este caso estamos en la posición 0, y por la anchura, que es igual a 0,4. En este caso, pues, nos resulta que es 0. Así con el siguiente, entonces nomás va a ir cambiando la posición. Este sería 0,4. El siguiente, posición 2, es la misma anchura, 0,8. Si ustedes fijan, se va a ir sumando la anchura en cada uno de ellos, pero igual lo tenemos que hacer. Más 3 por 0,4, esto nos resulta 1,2. El siguiente 0,4, 1,6, y el último nos tiene que dar 2, porque iniciamos con el valor A y debemos de terminar con el valor B. Entonces estos valores, si nosotros nos vamos a la gráfica, pues meramente son los que tenemos en morado, pero lo tenemos que hacer así, porque a veces no coinciden, nos pueden dar más decimales. Entonces, para efectos, vamos a resumir esto, lo voy a borrar. Ustedes lo pueden hacer aparte, pueden hacer su tablita y abajo los cálculos. Entonces, seguimos. Voy a poner los valores que nos dieron. Aquí nos dio 0, 0,4, se le va sumando la anchura, 0,8, 1,2, 1,6 y 2. Ya tenemos los valores. La siguiente columna que vamos a estar analizando son los coeficientes. Los coeficientes, lo va a poner C nada más. Esos coeficientes, recordemos que el primero es 1 y el final también. Y todos los del centro es 2. ¿Por qué 2? Porque se repite lo que ya les había comentado. Ahora son las alturas. Vamos a calcular las alturas de las XY. ¿De qué función? ¿Qué función estamos manejando? X cuadrada más 1. Recuerden, ¿cuál función? Pues esta función, la que tiene este comportamiento. Esta función. Entonces, seguimos en nuestra tabla. ¿De qué valores? Voy a seleccionar en amarillo la columna que vamos a estar trabajando. Esta columna. O sea que todos estos valores van a ir en la X cuadrada. Se van a sustituir. Empezamos con el primero. ¿Cuánto vale X? Pues vale 0. Entonces sería 0 al cuadrado más 1. El siguiente sería 0,4 al cuadrado más 1. El siguiente 0,8 al cuadrado más 1. El siguiente 1,2 al cuadrado más 1. 1,6 al cuadrado más 1. Y el último sería 2 al cuadrado más 1. Si realizamos estas operaciones, pues el primero nos resulta 1, el segundo 1,16, 1,64. Saquen su calculadora y vayan corroborando los datos, no nomás vean el video. 3,56 y el último nos da 5. Bueno, chequen los datos. Igual voy a borrarlo porque es muy chiquito mi pintarrón. Entonces voy a borrar esos datos y los voy a volver a poner. Les repito, pueden hacer sus hojas de cálculo en la parte de abajo y solamente poner los resultados en la tabla. Este ya no me sirve. Entonces quedamos aquí. ¿Qué valores eran? El primero era 1, el segundo 1,16 y luego 1,64, 2,44, 3,56 y 5. Y la última columna nos dice que tenemos que multiplicar nuestra columna de coeficientes por la que acabamos de calcular, que son las alturas de los puntos de inicio y los puntos de fin. Pues eso está fácil porque tenemos que multiplicar esta con la de acá.
Entonces está relativamente sencillo. La primera sería 1 por 1, pues nos da 1. La segunda, 2 por 1, 16, nos da 2,32. El 1,64 por 2, 3,28. 2,44 por 2, 4,88. 3,56 por 2, nos da 7,12. Y 5 por 1, 5. Ojo con los últimos, solamente es un 1. Entonces no me lo vayan a multiplicar por 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que sumar todos, como en el método del punto medio que sumamos las alturas, pues prácticamente aquí tenemos que hacer lo mismo. 1 sería 1 más 2,32, 3,28, 4,88, 7,12 y 5. Hay que sumarlos. Nos resulta la sumatoria de eso, nos da 23,6. Pero esa no es el área. Vámonos a la fórmula que nos dice la regla del trapecio. Ya que sumaste todo, hay que multiplicarlo por la anchura y dividirlo entre 2 para obtener nuestra área. Entonces, hay que hacerlo. Nos dio 23,6. Entonces, podemos deducir, aquí mismo, voy a borrar, vamos a borrar. Nuestra área es igual a la anchura. ¿Cuál fue la anchura? 0,4 entre 2 por 23,6. Si nosotros realizamos esta operación, nos resulta que es 4,72 unidades cuadradas. Aquí podemos observar una diferencia a 4,66. Si nosotros comparamos el video que realicé, nos dio por el método del punto medio, en este caso, por el método del punto medio, para esta función en específico, me dio 4,64. Con el método del trapecio, nos resultó 4,72. Y el método o el área exacta, por así decirlo, fue de 4,66. ¿Cuál método se aproxima más? Pues aquí ya se ve, es muy obvio. El método del punto medio es el que se aproxima más. Más sin embargo, el método del trapecio es mucho más rápido porque no hay que calcular los puntos medios, las alturas medias, no tenemos que hacer eso. Entonces prácticamente ahora lo que ustedes van a realizar, van a calcular las áreas de los ejercicios que ya hicieron, pero ahora con el punto del trapecio, y los van a comparar con el método del punto medio y van a sacar sus diferencias. En este caso, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia, si nosotros tenemos 4,72 menos 4,64, nuestra diferencia es de 0,08. Entonces así en cada ejercicio van a calcular las diferencias. ¿Cuántos ejercicios fueron? Creo que fueron 5. Entonces ustedes lo van a realizar, pero ahora con este método. Entonces prácticamente sería